Hola chicos, buenos días. El día de hoy es martes 21 de abril y pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de matemáticas. Ayer ya dimos un breve repaso de todas las clases que vimos previas a las vacaciones. Espero ya haya quedado claro. Si no, recuerden por favor que pueden hacerme cualquier pregunta, ya sea por WhatsApp o aprovechar la plataforma de Zoom para pues realizar todas esas aclaraciones. No se queden con ninguna duda, chicos, por favor, porque luego les pregunto y me dicen que no tienen ninguna duda, salvo unos cuantos, y ya cuando yo pregunto alguna cosa ya no saben qué responder. Entonces, para eso es la plataforma de Zoom, chicos, para que ustedes puedan expresar las dudas que tengan. Si no entendieron algo, no les dé pena. Si no tiene nadie por qué regañarlos, ni hacerles burla, porque bueno, cada quien entiende a su manera, se los he dicho varias veces. Y pues bueno, entonces recuerden por favor cualquier duda que tengan referente a los temas, no entendieron algún tema bueno, en este caso de matemáticas, por favor háganmela saber. Eh, Próximamente haré un espacio para ver el tema nuevamente de estimación de la división, que es el que quedado pendiente por repasar. Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos en otros. El día de ayer vimos empezamos el tema de rectas paralelas perpendiculares y bueno, agregué también lo que son rectas secantes. En sus actividades no venía, pero bueno, también es importante que ustedes la sepan porque bueno, pueden encontrar videos, como en el video que les mandé, videos donde vienen las tres rectas y pues era importante que ustedes supieran cuál es la recta secante. Recordarán ustedes entonces que, como ya lo mencionaban los videos que les envié, las rectas son una continuación de puntos que van en una sola dirección, que es hacia enfrente, pero puede ser, o sea, no cambia de dirección, ya sea que esté inclinada, una recta inclinada, ya sea una recta horizontal, ya sea una recta vertical. Esa es una recta, ¿de acuerdo, chicos? Y es una continuación de puntos. Si ustedes ponen varios puntos juntos, al unirlos se va a formar una recta. Por ejemplo, yo pongo un punto aquí, luego un punto por acá y otro punto seguido. Yo puedo al final formar una recta, pero por ejemplo, si yo pongo puntos más juntos, la recta se va a ver más clara. Es lo que pasa, por ejemplo, en la computadora. No sé si ustedes se han fijado, por ejemplo, que cuando están escribiendo algo y ponen varios puntitos seguidos, al final se va a ver como si fuera una recta, nada más que con pedacitos cortados. Bueno, ese es en sí una recta, un conjunto de puntos que se van a unir al final para formar una recta. Ajá, una línea como tal. Se le llama recta porque va en dirección, pues recta, en dirección derecho. ¿De acuerdo? Entonces hay tres tipos de rectas. Las rectas paralelas. ¿Cuáles son las rectas paralelas? Ya lo vimos nosotros. Las rectas paralelas son dos rectas que tienen la misma distancia y que nunca así alarguen toda la línea, ya sea hacia adelante, hacia atrás, como ustedes quieran, o inclinadas, nunca se van a cruzar, ¿de acuerdo? Y tienen la misma distancia entre sí. Por ejemplo, si yo tengo estas dos lápices que me van a formar rectas paralelas. De aquí va a medir, por ejemplo, a 4 centímetros de diferencia. Aquí abajo mide otros 4, nada más que se me está moviendo. De acá abajo mide otros 4. Esas son líneas paralelas, ¿de acuerdo? Pueden estar así en forma vertical, pueden estar así en forma horizontal, pueden estar en forma inclinada hacia la izquierda o inclinada hacia la derecha o de alguna otra forma, pero bueno, siempre van a tener esa característica de que por más que se alarguen, nunca se van a tocar, ¿de acuerdo? Se las voy a dibujar para que les quede un poco más claro. Tenemos aquí entonces, por ejemplo, si yo dibujo dos líneas y si yo me fijo, por ejemplo, que aquí van a medir lo mismo, 2.3, ay, perdón, lo estoy midiendo mal, 1.3,
1.3, 1.3. Bueno, entonces es una recta paralela o línea paralela. Lo pueden encontrar de las dos maneras el concepto. Puede estar así, puede estar en forma horizontal, puede estar en forma inclinada, hacia el otro lado. Pero bueno, como les decía, la característica de las rectas paralelas es que por más que yo alargue la línea, bueno, obviamente con una regla, por más que alargue la línea, yo puedo seguir y seguir y seguir, y estas dos nunca se van a tocar. Esas son las líneas o rectas paralelas, nunca se van a tocar. Estas dos nunca se van a tocar. ¿De acuerdo, chicos? Ahora bien, las líneas perpendiculares o rectas perpendiculares son dos líneas que en algún momento se van a tocar. Puedo poner, por ejemplo, esta línea, y si yo la alargo se van a tocar, pero me van a formar un ángulo de 90 grados. Por favor, recuerden lo que son los ángulos, porque esa va a ser la diferencia entre una recta secante y una recta perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces, la recta perpendicular me va a formar un ángulo de 90 grados. Puedo yo extender la línea y me va a formar dos ángulos de 90 grados, si se fijan, ¿de acuerdo? Este es mi ángulo de 90 grados, otro ángulo de 90 grados. Aquí abajo tengo otro ángulo de 90 grados, otro ángulo de 90 grados. Si se fijan, una es una cruz. Una cruz son líneas perpendiculares porque me está formando ángulos de 90 grados. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Se las voy a dibujar. Ok, entonces dijimos que una línea perpendicular. Ok, entonces dijimos que las líneas perpendiculares son dos líneas rectas, obviamente, que al extenderlas van a chocar, se van a cruzar y van a formarme un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan aquí, ya me formó un ángulo de 90 grados. Yo lo puedo seguir extendiendo y aún así ya tengo aquí otro ángulo de 90 grados. Ya tengo dos líneas perpendiculares. Este de aquí. Ya tengo otro ángulo de 90 grados. Otro ángulo de 90 grados. Pueden encontrarlo así como en forma de cruz o pueden encontrarlo así solo nada más. Así como está nada más es un ángulo de 90 grados. Y por lo mismo es una recta perpendicular. Esta de aquí es una recta perpendicular. Esta es una recta perpendicular. Esta es una recta perpendicular. ¿De acuerdo? Bueno, que quede más derecha. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos miden 90 grados. Son rectas perpendiculares. Se dice también que las líneas perpendiculares son líneas secantes. ¿Por qué? Porque se van a cruzar. Las líneas secantes son dos líneas rectas que se cruzan. Las perpendiculares se cruzan. Esta se cruza con esta. La única diferencia es que la perpendicular me va a dar ángulos de 90 grados y las secantes no. Las secantes me va a formar ángulos tanto obtusos como agudos. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo un ángulo obtuso y aquí tengo un ángulo agudo. Esa es la línea secante. Pueden ser dos líneas que van paralelas al principio, pero posteriormente, si yo lo sigo extendiendo, se va a cruzar en algún momento. Entonces, esa es una línea secante, que es como les explicaba yo, o bueno, a su compañero el día de ayer, que me preguntaba qué era una recta secante. Es precisamente eso. Son dos líneas que en algún momento se van a formar, se van a cruzar una con otra, pero el ángulo que forman no es de 90 grados, sino puede ser ya sea mayor o puede ser menor. Si forma un ángulo de 90 es una recta perpendicular, no hay más. Pero si forma un ángulo más pequeño de 90 grados o más grande de 90 grados, entonces son rectas secantes.
¿De acuerdo? Igual, les dibujo unas para que vean bien cómo son. Ahora entonces, las líneas secantes son dos líneas que se cruzan. Aquí estas son líneas secantes, podrían ser líneas secantes, pero la diferencia es que me van a formar un ángulo de 90 y ya es una recta perpendicular. La línea secante pueden ser, por ejemplo, empezar como dos líneas paralelas, pero va a haber un momento en que si yo alargo esta, se va a cruzar con esta. Y ya me va a formar aquí un ángulo agudo, un ángulo agudo, un ángulo obtuso, un ángulo obtuso. ¿Sí? Esa es una línea secante. Puede estar así o puede estar así, aunque no estén juntas, pero si yo las alargo, se van a cruzar y obviamente los ángulos ya no van a ser agudos, digo rectos, van a ser agudos u obtusos. Eso pues, tú lo puedes comprobar con un transportador. ¿De acuerdo? Entonces, líneas paralelas que nunca se van a tocar. Jamás se van a tocar. Pueden ser horizontal, vertical, inclinada. Líneas perpendiculares que en algún momento se van a cruzar, pero me va a formar un ángulo de 90. Si no me forma un ángulo de 90, no es línea perpendicular. Me forma un ángulo de 90, es una recta perpendicular. Recta secante. En algún momento dado, las líneas se van a cruzar, pero su ángulo no es recto. Puede ser agudo, puede ser obtuso. Esas son las rectas secantes. Espero que con esto ya quede un poco más claro ese tema y si no, de todos modos recuerden que al rato lo podemos aclarar o pueden expresar las dudas que tengan referente a esto en la plataforma de Zoom, al rato que nos veamos a la 1 de la tarde. Y pues bueno, el tema de hoy corresponde, es una continuación de lo que son rectas paralelas, perpendiculares y secantes, pero en esta ocasión va a ser viéndolo a través de figuras como los cuadriláteros. Que es un cuadrilátero, son figuras de 4 lados. Ajá, ese es un cuadrilátero. Por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, un rombo, etcétera. Ajá. Entonces, vamos a ver el video que nos va a explicar sobre los cuadriláteros y qué tiene que ver con las rectas paralelas y perpendiculares. Y posteriormente, regreso para explicarles bien el tema. Los cuadriláteros son los polígonos que tienen 4 lados. Son regulares si sus 4 lados y sus 4 ángulos son iguales, como el cuadrado. Y son irregulares cuando todos sus lados y sus ángulos no son iguales, como el rombo, que a pesar de tener sus 4 lados iguales, tienen ángulos diferentes. Los cuadriláteros se clasifican en 3 grupos atendiendo al paralelismo de sus lados opuestos. El primero son los paralelogramos, y es el cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos 2 a 2, o sea que estos grupos pertenecen el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. El segundo es el trapecio, y a este grupo pertenecen el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. Los lados paralelos se llaman bases y como son diferentes, una es llamada base mayor y otra base menor. La distancia que existe entre las bases y que forma una perpendicular común entre ellas es la altura. Y la tercera es el trapezoide. Estos son los cuadriláteros en los que no existe el paralelismo. Los trapezoides se clasifican en simétricos y asimétricos. Bueno, ya vimos el video, ya me explicó más o menos qué tiene que ver las rectas con los cuadriláteros. Y bueno, nos dice entonces que los cuadriláteros son figuras de 4 lados, que tienen 4 lados, ya sea iguales, ya sea desiguales,
pero al fin y al cabo son 4, pero también se clasifican dependiendo cómo son esos lados. Ya les decía, si tienen lados iguales, si tiene dos lados iguales, por ejemplo, el rectángulo y el cuadrado, el rectángulo tiene dos lados iguales. Tiene, por ejemplo, lo que es los dos horizontales son iguales y los dos verticales son iguales. Si tú ves los 4 son desiguales, tiene dos iguales, dos desiguales. Pero al fin y al cabo tiene dos lados iguales, entonces se le llaman paralelogramos. Los cuadrados están en la misma opción. Los 4 lados son iguales, entonces este de aquí y este de aquí, que están así en paralelo, son iguales. En horizontales y el de arriba y el de abajo son paralelos, son iguales, entonces también entra en la clasificación de paralelogramos. Entonces, por lo regular las figuras que ya conocemos, rombo, cuadrado, rectángulo, son paralelogramos. Las otras figuras que tengan 4 figuras desiguales se les llama de una forma diferente, pero bueno, eso ahorita no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar tanto rectas perpendiculares y paralelas para el trazo de las figuras de los cuadriláteros. Entonces ahorita no vamos a ver figuras desiguales porque no podría yo ocupar los paralelos. Entonces, me dice entonces que son paralelogramos, que son los paralelogramos se clasifican en 4, en cuadrados, en rectángulos, en rombos y en romboides. Ajá. Y cada uno de estos yo puedo formarlos ocupando las líneas paralelas, las líneas perpendiculares que ya conocemos. Por ejemplo, si yo quiero dibujar un rectángulo con la regla, obviamente para que me quede bien, puedo dibujar primero una línea perpendicular y posteriormente puedo dibujar del otro lado a la inversa otra línea perpendicular y simplemente unirlos. Ahorita se los muestro en un dibujo. Pero bueno, yo lo voy a hacer sin regla porque no puedo tomar el teléfono y dibujarlo al mismo tiempo y bueno, con la regla. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que ustedes lo vayan haciendo con la regla. Voy a intentarlo de todas maneras. Puedo también, por ejemplo, dibujar un cuadrado. Un cuadrado puedo dibujar dos líneas paralelas horizontales y dos líneas paralelas verticales, unirlas y se están formando líneas perpendiculares y al mismo tiempo me están formando un cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, yo ocupo todas esas líneas para realizar una figura, un cuadrilátero, de una figura de 4 lados. Lo mismo va a pasar con el rombo, lo mismo va a pasar con el romboide. Ok, entonces, sí, me es difícil hacerlo con la regla porque necesito ambas manos para eso, pero bueno, les voy a dibujar lo más derecho que pueda. Si vemos aquí entonces, para formar un cuadrado yo puedo hacer dos líneas paralelas. Recuerden que las líneas paralelas deben de tener la misma distancia. Aquí, bueno, sí me quedó un poquito más cerrado, pero bueno, imaginemos que quedó a la misma distancia, ¿sale? Estas dos líneas son líneas paralelas. Entonces, horizontales. Entonces yo puedo hacer otras dos líneas paralelas, ahora verticales, y ya tengo mi cuadrado. Eso utilizando líneas paralelas. Ahora, de la misma manera yo puedo ocupar líneas perpendiculares para hacer mi cuadrado. Ahí ya tengo una línea perpendicular. Si yo hago una línea perpendicular ahora a la inversa, puedo formar mi cuadrado. Ahora para formar también un rectángulo, puedo yo poner de igual manera dos líneas paralelas más largas y dos líneas paralelas verticales más cortas. Y al fin y al cabo quedarían prácticamente dos lados iguales, estos dos son iguales. Por eso se le llama paralelogramos. Se le llama cuadrilátero porque tiene 1, 2, 3, 4 lados.
1, 2, 3, 4, pero se le llama paralelogramos porque tiene al menos dos lados que son iguales. El rectángulo, si se fijan, son lados desiguales en los cuatro lados, pero dos de ellos son iguales. Dos de ellos son iguales. El rombo está en la misma posición. ¿De acuerdo? Recuerden que el rombo es como un cuadrado, nada más que está un poco más alargado. Entonces es la manera en que yo puedo hacer mis paralelogramos. Bueno, entonces esa es la manera en que las que puedo utilizar las líneas paralelas y perpendiculares para trazar cuadriláteros paralelogramos. También nos marcaba el video que se divide también en trapecios y trapezoides, pero bueno, esos ahorita no los vamos a tomar mucho en cuenta porque me interesa más lo que son los paralelogramos. Otro paralelogramo que me faltó mencionar es el romboide. El romboide es una figura de cuatro lados, pero pues tiene dos líneas verticales paralelas, perdón, horizontales paralelas, y sus otras líneas, que son las que unen a las dos horizontales, son inclinadas, más o menos así. Entonces un romboide es igual a una figura de cuatro lados, es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque tiene dos líneas paralelas, aunque no sean a la misma altura, pero siguen siendo paralelas. Lo único que le faltaría es alargarlas más. Pero bueno, tiene dos lados, dos líneas paralelas horizontales y dos líneas paralelas inclinadas, que son las que van a unir las que están horizontales. Este es un romboide, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, es diferente del cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado es recto, el rectángulo es recto, el rombo es recto y este es inclinado. De acuerdo, chicos, entonces estos son los tres tipos de cuadriláteros. Dijimos que son paralelogramos, trapecios y trapezoides. Pero bueno, ustedes enfóquense ahorita en lo que son los paralelogramos, que son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el polígono. El cuadrado es una figura de cuatro, bueno, todas son figuras de cuatro lados, nada más que el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales, el rectángulo son dos largos y dos cortos, pero pues son paralelas. El rombo son dos iguales y dos diferentes, también son largas. Y de igual manera el polígono son dos horizontales iguales y las dos inclinadas son iguales entre ellas. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes en las actividades que van a hacer el día de hoy es realizar actividades del libro web, van a dibujar, si no me equivoco, algunos cuadriláteros o identificarlos para que pero todos son paralelogramos, ¿de acuerdo? Entonces, de todos modos, cualquier duda que tengan, chicos, si tienen duda, no entienden qué tienen que hacer, incluso antes de que dé la 1 de la tarde para la videollamada, pueden hacerla a través de WhatsApp sin ningún problema, o si quieren esperar hasta que dé la 1 y pueda mostrarles más en vivo o explicarles más en vivo, bueno, nos vemos a la 1 en Zoom, ¿de acuerdo? Entonces que tengan bonita tarde y bueno, no olviden enviarme sus actividades.